Cuando ingresas a la universidad, te vas a enfrentar al desafío de leer textos que probablemente no has tenido la oportunidad de leer en la etapa de la educación media. En este video vamos a revisar algunas estrategias para que te enfrentes con seguridad al desafío de leer textos académicos en tu primer año universitario. Cuando ingresas a la universidad te vas a encontrar una gran diversidad de textos de alta complejidad. Se trata de textos académicos escritos por expertos y para expertos. Son textos que, por ejemplo, utilizan un lenguaje especializado o que se basan en datos para establecer algunos razonamientos lógicos. Estos desafíos se pueden enfrentar y la buena noticia es que en este video revisaremos algunas estrategias. Revisemos entonces algunos consejos para la lectura. Primero, leer con un propósito. Cuando ingresas a la universidad vas a tener que enfrentarte a diferentes situaciones de lectura y es muy diferente leer un texto para responder una prueba a leer un texto porque tienes que realizar un informe o un ensayo con base en esa lectura. Por ejemplo, cuando lees para responder una prueba, es fundamental que hagas una lectura completa del texto porque no sabes qué te van a preguntar. Ahora bien, es importante también que determines cuáles van a ser los focos de tu lectura, porque en una prueba no te van a preguntar de cualquier cosa. Entonces, sentarte unos minutos antes de leer para preguntarte cuáles son los focos de ese curso. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje del módulo en que se inserta esa evaluación? ¿Cuáles son las cosas en las que ha enfatizado el profesor o la profesora en la sala de clases? Teniendo este mapa primero de cuáles son los elementos importantes a la hora de leer, te va a permitir enfocar esa lectura con un propósito mucho más claro y con una orientación mucho más definida. En cambio, si tienes que leer para, por ejemplo, elaborar un informe o un ensayo, podrás hacer una lectura mucho más navegada del texto. Acá podrás seleccionar partes de ese texto que te sirven para probar, por ejemplo, el punto que quieres hacer en tu informe o para construir un argumento particular que quieres plantear en tu ensayo. Si te fijas, son propósitos diferentes para lecturas que son totalmente distintas y lo importante es que nunca leas a la deriva, sino que con una meta, con una orientación clara. Esto, por ejemplo, te va a prevenir de la práctica de subrayar absolutamente todo en una lectura porque evidentemente vas a tener focos más claros de qué es lo importante y qué es lo que no. Segundo consejo, hacer una panorámica del texto. Cuando nosotros leemos hacemos una interpretación de lo que estamos leyendo. Tenemos que construir una representación de esa lectura en nuestra cabeza. Y para construir esa representación va a ser mucho más útil, primero, navegar. ¿Cuál es el texto que estamos leyendo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Y qué datos nos puede dar ese texto para hacer una interpretación mucho más certera? Por ejemplo, si lees un artículo de investigación, te puedes fijar en qué revista está publicado. Si está publicado en una revista de economía, es probable que el punto de vista económico sea el más predominante en esa lectura. Además, los artículos de investigación o los libros académicos muchas veces tienen resúmenes. Lee ese resumen antes de leer el texto completo. Piensa, por ejemplo, que es mucho más fácil comprender un texto e incluso leerlo más rápido si sabes de qué se trata. Cuando te han contado de qué se trata, es más fácil leer e interpretar lo que se está diciendo. Tercer consejo, realizar resúmenes intermedios durante tu lectura. Cuando leemos en el contexto académico, no es lo mismo que leer una novela, por ejemplo, en que uno puede leer de principio a fin con todo relajo, ¿cierto?, en un cómodo sillón. Cuando uno lee en la universidad es importante ir procesando poco a poco lo que uno va leyendo, porque si lees de principio a fin sin hacer ninguna pausa, llegarás al final y te preguntarás ¿de qué se trataba este texto? Recuperar toda esa información de una sola vez va a ser mucho más difícil. Los seres humanos, en cambio, procesamos mejor la información empaquetada, es decir, grupos más pequeños de información. Es por eso que realizar resúmenes en la medida en que vas leyendo es una muy buena estrategia. Los resúmenes intermedios pueden ser mentales, es decir, que detengas tu lectura y que te preguntes de qué se trataba este apartado y recapitular la idea de ese apartado, o bien pueden ser pequeños resúmenes al margen del texto que estás leyendo. Cuarto consejo, hacer preguntas a cada apartado. Cuando vas leyendo, es importante que puedas ir haciendo pausas y verificar tu comprensión. Entonces, una buena estrategia para esto es que si tienes un subtítulo, puedas transformar ese subtítulo en pregunta. Si puedes responder esa pregunta al finalizar la lectura del apartado, significa que
tu comprensión está muy bien. Por ejemplo, si tu título es El poder de la innovación y la tecnología, tu pregunta debiera ser ¿cuál es el poder de la innovación y la tecnología? Si sabes responder esa pregunta es que captaste lo más esencial de ese apartado de tu lectura. Finalmente, leer, si te fijas, es un proceso recursivo. No se trata de leer sin parar de principio a fin, sino que de detenerte en la lectura, hacerte preguntas. En este sentido, es muy importante el punto de vista crítico. ¿Qué es lo que opinas sobre lo que estás leyendo? ¿Cómo se relaciona eso que estás leyendo con otras lecturas o con tus propias experiencias? En la universidad vas a tener que construir tu propia visión, tu propia opinión. Y para eso tienes que leer críticamente y recursivamente. ¡Mucha suerte!